Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz, previo a la fecha de Navidad. Hoy tenemos noticias muy importantes, pero me olvido decirles también que este programa va a culminar el viernes de esta semana y el próximo año, en el 2017, arrancamos en la segunda semana de enero del 2017. Les habla siempre, como siempre, su periodista amigo, Adolfo León Oliveros Tascón, defensor de los derechos humanos. Decía entonces que hay muchas noticias para comentar. La primera, que me parece importantísima, es que la famosa, o el famoso trámite del Fast Track, que le dio vía libre la Corte Constitucional la semana pasada, ya tiene un primer resultado, que es la ley de amnistía. Hoy, tanto en la Cámara como en el Senado, en reunión conjunta, fueron aprobados los 59 artículos, casi que por aclamación. 15 votos en el Senado y 30 por el 100 en la Cámara. Lo novedoso de esto es que participaron los 6 voceros de Voces de Paz, un movimiento que se inscribe en el Consejo Nacional Electoral, se inscribió con el propósito de ejercer vigilancia de los acuerdos firmados en La Habana. Algunas personas creen que estos señores son representantes de la FARC, pero ellos mismos en el debate de hoy dijeron que no. Ellos son Imelda Daza, Judí Maldonado, Pacho Tolosa, Jairo Estrada, Pablo Cruz y Jairo Rivera. Personas que están muy vinculadas con el mundo académico, son profesores de la Universidad Nacional algunos, otros están vinculados con organizaciones políticas que han desaparecido, como la Unión Patriótica, y lo cierto es que hubo algunas personas, lamentablemente, senadores y representantes del Centro Democrático, que quisieron tacharlos de ser representantes de la FARC. Los mencionados ciudadanos, representantes de Voces de Paz, tajantemente dijeron que no, que ellos no eran representantes de esa organización, que entre otras cosas, uno de los objetivos de la antigua FARC es convertirse en partido político. Precisamente para eso se va a utilizar el famoso trámite del Fast Track. O sea que me parece desafortunado que algunas personas del Congreso, que tienen que dar un ejemplo especial por ser los famosos padres de la patria, puedan empezar a discriminar a estos señores que vienen a representar, digámoslo así, a la sociedad civil en el trámite de los proyectos de ley y de los proyectos de acto legislativo que tienen por objetivo fundamentalmente concretar e implementar los acuerdos de La Habana. No es bueno que todo aquel que represente o que hable a favor de la implementación de los acuerdos de paz sea catalogado como representante de la FARC. Eso me parece terrible, porque se está creando un señalamiento peligrosísimo en una sociedad polarizada. También tenemos como tema importante es el auto proferido por la magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, quien recibió una demanda en el Consejo de Estado, le correspondió por reparto, y ella
en el auto admisorio dijo que el no, que consiguió 50.000 votos de diferencia con el sí, utilizó mentiras para confundir al elector. Una cosa que en el derecho penal se llama constreñimiento. Obviamente que no se necesita tener 5 dedos de frente para saber que efectivamente la gente del no manejó de una manera tergiversada la información y confundió a los votantes que en su gran mayoría no tuvieron tiempo o no quisieron leer el documento del Acuerdo de La Habana de 297 páginas, que entre otras cosas siempre he dicho yo que es un documento que no lo lee ni Mandrake. En primer lugar porque la cultura colombiana no es de lectura, es muy poca la gente que lee un libro, y mucho menos un texto de 297 páginas llena de palabras técnicas, jurídicas. De todas maneras, así la gente quisiera leerlo, de pronto no lo iba a entender. Y los poquitos que medio leyeron se encargaron de desatar una cantidad de mentiras y cosas que ahora dicen que no. Pero es que fue el mismo senador, el senador Juan Carlos Vélez Uribe, primo hermano de Álvaro Uribe Vélez, quien salió a decir que ellos habían manejado una campaña para buscar que la gente votara berraca y no votara a conciencia, que la gente votara engañada. Y entonces, ¿qué sucede? Que no es posible que exista una reacción virulenta de parte de la gente del Centro Democrático, descalificando la providencia de la magistrada, toda vez que es el mismo jefe de debate del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, quien dijo ante el periódico La República, en un reportaje grabado de más de hora y media, quien afirmó que la campaña efectuada por el Centro Democrático ha sido una campaña de tergiversación, de mentiras y de engaño. ¿Cómo no vamos a decir que fue mentira cuando todo el mundo sabe que la política de enfoque de género de que se habla o se hablaba o se sigue hablando también en el Acuerdo de La Habana está relacionada directamente es con la mujer como víctima número 1 del conflicto y la necesidad de resarcir a las mujeres víctimas de la guerra? Eso se llama enfoque de género. Y hemos dicho muchas veces también que esa frase, enfoque de género, no es un invento nacional. Eso viene de la misma ONU, de los congresos sobre la mujer que se han realizado en varias partes del mundo, entre esos en Beijing, China y en Dinamarca. De manera que desconocer que se echaron mentiras para confundir al pueblo no es ninguna novedad para la opinión pública colombiana. Todo el mundo sabe que eso es verdad. Decir, por ejemplo, que a los viejitos les iban a quitar esos pesitos que les dan cada 2 meses, que son como 150.000 pesos, para dárselo a los guerrilleros, eso es una tamaña mentira. Decir, por ejemplo, que le iban a poner un porcentaje de impuesto a las pensiones de la gente más pobre para dársela a los guerrilleros, eso es una mentira infame. Decir que los guerrilleros iban a recibir 2 millones de sueldo, es una mentira infame. Todo el mundo sabe que lo que van a recibir es el 90% de un salario mínimo, tal como está en el acuerdo. Entonces el Consejo de Estado, en este caso la magistrada Janet Bermúdez, pues lo que hizo fue reconocer lo que ellos mismos dijeron, lo que dijo el señor Juan Carlos Vélez Uribe. Lo dijo de una manera muy concreta y para colmo de males se lo grabaron, porque al otro día dijo que él no había dicho lo que dijo. Menos mal que existen las grabadoras.
Decir, por ejemplo, que Timochenko es presidente de Colombia el 2 de octubre del 2016, tamaña mentira. Primero porque Timochenko no era candidato para ninguna elección el 2 de octubre del 2016. Ni Timochenko ni nadie. Lo que estaba diciendo era si se aprobaba o no el acuerdo de La Habana, no más. No se estaban eligiendo personas, ni se van a elegir. Decir que se iba a implementar en Colombia un castrochavismo, eso es una gran mentira. Si alguien en Colombia no comparte la política del gobierno de Venezuela, es el mismo presidente Santos. Es que el gobierno de Venezuela es un desgobierno. Venezuela es un estado fallido. Venezuela ha llegado al extremo inclusive de que toman medidas de recoger billetes sin prever la consecuencia. Y esto ha ocasionado un desbarajuste total en Venezuela, incluyendo la muerte de varias personas y el saqueo de cientos de locales comerciales. De manera que esa política de Venezuela, y menos la de Castro, esa no la comparte nadie. Meterle el cuento a la gente de que votar por el fin del conflicto en Colombia y acabar una guerra fratricida es estar votando por el castrochavismo es una mentira de aquí a Pekín o de aquí a Marte. No podemos seguir con ese tipo de cosas. Es que el Código Penal dice que el que induzca a otro o lo constriña para que vote en uno u otro sentido será sancionado con prisión hasta de 8 años de cárcel. Por favor, es que no es el Consejo de Estado el que se ha inventado esto. Eso es una situación que nace de una misma declaración del doctor Juan Carlos Vélez Uribe, jefe de debate del Centro Democrático en la pasada campaña de plebiscito. Eso no se lo ha inventado ni la doctora Janet, ni ninguno de las personas pues que nos están escuchando ahora. Por otro lado, aquí tenemos un problema muy grave, que es que todos los que opinan sobre las decisiones de las Cortes lo hacen de acuerdo a sus intereses. No es posible, por ejemplo, que el señor Alejandro Ordóñez, ex procurador, diga que es una tinterillada, que es un afán de legalizar el conejo, que el presidente Santos también debería ser víctima de una anulación porque subió los impuestos. Todo este tipo de cosas desinforman a la opinión pública. Lo que hay que reconocer es que en Colombia existe el delito de constreñimiento y el delito de inducir en error al votante. Eso es una realidad, existe en el Código Penal. Que desafortunadamente estemos polarizados, que este país esté dividido en dos, 6.400.000 por el sí y 6.450.000 por el no, en un plebiscito lleno de dificultades, lleno de mentiras, con un huracán de por medio que impidió que la gente de la costa votara, etcétera. Nosotros no podemos seguir en este cuento. Si bien es cierto, esa decisión del Consejo de Estado, a mi juicio, resulta inoportuna, eso no quiere decir que no sea una decisión jurídica y que no sea una decisión real. Inoportuna, ¿por qué? Porque es que yo creo que hemos ido superando ya el día del plebiscito. Eso ya está superado. Hoy, el Congreso de la República refrendó por amplias mayorías, con el 75%, en Senado y Cámara, refrendó los acuerdos de La Habana. Y el Congreso de la República representa al sector popular. Es una representación popular. Es una representación del pueblo. Y si hilamos más delgado, encontramos que el Congreso tiene más legitimidad que los 6.430.000 votos del no. Porque el Congreso fue elegido con 14.500.000 votos. Y el 75% de esos 14.500.000 votos
dijeron que estaban de acuerdo en refrendar el acuerdo. Mis queridos amigos, es claro que el Congreso tiene toda la potestad, como lo dice la Corte Constitucional, que la Corte también arma una torre de Babel alrededor del último fallo, por no haberse pronunciado sobre el artículo 5 del Acto Legislativo 01 del 2016, que habla precisamente de la refrendación. Me parece a mí que pudo haber incurrido en una ligereza. La Corte tenía que decir que efectivamente el Congreso tenía la facultad de refrendar. Es que la señora María Victoria Calle, cuando sale a explicar el fallo, sale como asustada, como si no tuviera realmente conocimiento de lo que han discutido. Porque es que ellos, los magistrados de la Corte, entran en una contradicción enorme. Dicen que si el Congreso vuelve y ratifica, y que esa ratificación, ellos mismos dicen que es una refrendación popular, que sirve, pero lo que eso está explicándonos a nosotros es que los señores magistrados de la Corte no se dieron cuenta que ya el Congreso hizo lo que ellos están pidiendo que haga. El Congreso mayoritariamente aprobó o refrendó los acuerdos de La Habana de manera contundente. Y no puede ser la Corte Constitucional un órgano, como lo quieren hacer aparecer los señores de la oposición, un órgano que torpedee el proceso de paz. No. Primero, porque la paz es un derecho fundamental. Segundo, porque la Corte no tiene ninguna delegación popular, que sí lo tiene el Congreso. El Congreso es representante directo del pueblo, porque es elegido popularmente. La Corte Constitucional es elegida directamente por el Senado de la República. O sea que es un representante terciario del pueblo, no secundario ni primario, como sí lo es el Congreso de la República. El Congreso entrega, al elegir a unos magistrados de la Corte Constitucional, es en ejercicio de su soberanía, en ejercicio de la representación que tienen del pueblo. Y esta Corte no puede ir por encima del Congreso de la República. Por eso yo considero desafortunado que esa Corte, con esa señora María Victoria Calle, no hayan sido capaces de decir que efectivamente el Congreso tenía o tiene la capacidad para refrendar el acuerdo, porque es que ese Congreso es elegido por el pueblo, cosa que, vuelvo y repito, no tiene esa característica la Corte Constitucional, que la Corte ha querido también legislar muchas veces. La Corte, cuando dice que interpreta una ley siempre y cuando se entienda de tal o cual manera, se está tomando atribuciones que no le corresponden. La Corte lo que tiene que hacer es decir eso no es constitucional. Y la Corte Constitucional, como organismo terciario, sin ninguna representación popular, como representante del Congreso o del Senado de la República, no tiene potestades distintas a las que le da la Carta Política. La Corte Constitucional tiene que revisar los actos legislativos solo por vicio de forma, no por vicio de fondo. Es que eso no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional, la Carta Política, la Carta de Navegación de cualquier país, en este caso de nuestro, que se llama Constitución Nacional. No existe forma de que la Corte revise con argumentos distintos a la forma las decisiones en materia de reforma constitucional o actos legislativos. No existe otra posibilidad. Ahora, tenemos que entender que el debate express o el fast track es una facultad que tiene el Congreso de la República. La Corte dice,
Si el Congreso aprobó con sus mayorías realizar los trámites vía fast track, esa decisión es absolutamente constitucional. Pues bien, ese tema tan importante aspiramos a volver a manejarlo el próximo viernes, que tendremos que volver a tocar la decisión que tome el Congreso de la República. Y también está en zona de candela la reforma tributaria. Ya el Congreso está dándole prácticamente los últimos debates. Falta el del martes, que entra el debate a las comisiones terceras de Senado y Cámara, porque tiene mensaje de urgencia. Se prevé que lo van a aprobar sin mayores esfuerzos, a pesar de que hay una resistencia en varias de las normas. No se entiende cómo, por ejemplo, van a subir el IVA sin mayor debate del 16 al 19%, afectando los sectores más pobres de este país. Me parece terrible. También me parece que montarle otro tributo a la gasolina y revivir el fondo para fiscal a los combustibles es una medida regresiva, afecta a la canasta familiar, afecta el costo del transporte, afecta la vida de los ciudadanos. Me parece que esta reforma tiene muchos problemas que atentan directamente contra el pueblo colombiano. Es que hay que tener en cuenta que todo lo que iba en el proyecto del gobierno, que supuestamente iba a afectar a los poderosos de este país, se cayó. Por ejemplo, el impuesto a los dividendos, no va a haber impuesto a los dividendos. El impuesto a las bebidas azucaradas, llámense los ingenios, llámense en las fábricas de gaseosa, se cayó. Todos los impuestos que estaban destinados a que los pagaran las empresas y los más poderosos de este país, a base de lobby, se cayeron. Quedaron en esa reforma solamente las medidas contra el pueblo. IVA del 16 al 19. Terrible eso. Terrible, terrible. Van a gravar inclusive los servicios públicos. Todo lo que tenga que ver con lo que paga el pueblo será gravado. No entiendo yo cómo se dejan meter este gato por liebre los senadores y representantes del Partido Liberal, que se supone que son los representantes del pueblo. Yo digo claramente que la reforma tributaria es 100% regresiva, en el sentido de que disminuye la capacidad de adquisición de los sectores populares, afecta gravemente el poder adquisitivo de los sectores populares, y por el contrario le quita cargas a los sectores poderosos de la economía, llámense corporaciones, llámense bancos, llámense multinacionales, etcétera, etcétera. No se toca para nada el latifundismo, la tributación de los latifundistas. Todas las medidas que van en esta reforma van tendientes a joder más al pueblo. Es bueno que la gente sepa quiénes son esos congresistas que afectan al pueblo. El próximo viernes vamos a dar la lista completa de cada movimiento, los que están votando contra el pueblo, para que el pueblo también tome decisiones en el año 2018. Es triste que los parlamentarios elegidos con el voto popular terminen clavándole la puñalada al mismo pueblo que los elige. Ahí es donde está el debate de la democracia.
Allí está el problema del abstencionismo. Cada representante del pueblo se encarga de que la gente todos los días vaya perdiendo más y más credibilidad en las instituciones, porque es que nadie nombra a alguien para que lo joda, para que le agrave la situación. Es como si alguien nombra a un abogado para que lo defienda en un proceso penal y el hombre, en lugar de pedir rebaja de penas, pide aumento de penas. Y eso estamos presenciando. Los congresistas elegidos con el voto del pueblo están aprobando subirle los impuestos a ese pueblo que votó por ellos. Ese es un pueblo que ha entregado el voto para que quien lo reciba se convierta en su verdugo, en su castigador, en el que le quita la plata del bolsillo y lo lleva más y más a los extremos de la pobreza. Hasta ahí creo yo que valdría la pena que la comunidad, que el pueblo empiece a tomar posición frente a estas situaciones y realmente se cuestione quiénes son sus verdaderos representantes en el Congreso, en los consejos municipales y en las asambleas departamentales. Les habló Adolfo León Oliveros. Nos vemos este próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.